Yo soy padre del Valle, y esto es Realidad Mexico. Hay lugares en nuestro país donde el tiempo no avanza, donde la tierra tiene más poder que la ley, donde la sangre no es un lazo de amor, sino una condena. Hoy no vamos a hablar de un cartel, ni de un político corrupto. Hoy vamos a hablar de un rancho en Morelos. Un pedazo de tierra fértil, regado con el secreto más oscuro. Una herencia podrida que solo se entregaba a los hijos del pecado. A los nacidos entre hermanos. Si crees que el silencio de las víctimas debe romperse, si crees que estas historias deben ser contadas para no repetirse jamás, suscríbete, porque el olvido es el cómplice de la atrocidad. Todo comenzó con un expediente, uno de tantos, cubierto de polvo en un archivero de Cuernavaca. Caso 34B, desnutrición infantil en zona rural. Un trámite, una firma, una visita de rutina. Para Carmen Mendoza, una trabajadora social de 24 años, era solo un día más. Su primer trabajo fuera de la universidad. Todavía creía en el sistema. Todavía pensaba que podía cambiar el mundo con un bolígrafo y un formulario. El rancho se llamaba La Arboleda Escondida. El nombre sonaba poético. La realidad era otra. El camino para llegar era una herida de terracería. Serpenteaba entre cerros mudos, bajo un sol que castigaba sin piedad. No había señal de celular. No había otras casas. Solo el zumbido de los insectos y el silencio. Un silencio pesado, anormal. Carmen sintió una punzada en el estómago. No era miedo, era una advertencia. El auto del gobierno se sacudía con cada piedra. El aire acondicionado apenas lograba enfriar el aire denso que entraba por las rendijas. Al final del camino, un portón de madera vieja. Sin candado, solo una tranca, como si no esperaran a nadie, o como si supieran que nadie se atrevería a entrar sin permiso. Carmen bajó del auto. El calor la golpeó como un muro. El olor era a tierra mojada y a algo más. Algo dulzón, desagradable. Empujó el portón. Rechinó como un lamento. Dentro, el rancho parecía detenido en el siglo XIX. Una casona principal de adobe, descolorida por el sol. Un pozo de piedra, corrales vacíos y gente que apareció de la nada. Salieron de las sombras de la casa, de detrás de los árboles. Se movían en silencio. Sus miradas no eran hostiles, eran vacías. Una mujer mayor, con el rostro surcado de arrugas como un mapa antiguo, se acercó. Caminaba erguida, con una autoridad que no necesitaba voz. «¿Qué busca, señorita?», preguntó. Su voz era rasposa, seca como la tierra bajo sus pies. Carmen tragó saliva, el sabor metálico de sus propios nervios. «Soy Carmen Mendoza, del DIFE. Vengo por un reporte sobre los niños». La anciana no parpadeó. Sus ojos negros, dos pozos sin fondo, la estudiaron de arriba a abajo. «Los niños están bien», dijo. No fue una respuesta. Fue una sentencia, un punto final. «Aún así, mi protocolo me exige verlos, hablar con ellos», insistió Carmen, aferrándose al manual que había memorizado. La anciana la miró por un largo instante. El silencio se estiró. Se hizo tangible. Podía sentir el peso de todas las palabras no dichas, de todos los secretos guardados en ese lugar. Luego, la mujer hizo un gesto con la cabeza. «Pase». Carmen sintió un escalofrío, a pesar del calor sofocante. Cada paso hacia la casona se sentía como un paso hacia el centro de una telaraña. La puerta principal estaba abierta. Dentro, la penumbra era casi total. Olía a humedad, a leña fría y a ese mismo olor dulzón de afuera. Más fuerte aquí, penetrante.
En el centro de una gran sala, sentados en el suelo de tierra apisonada, había niños, quizás 6 o 7, de diferentes edades, todos con el mismo cabello lacio y negro, los mismos ojos grandes y oscuros. Y la misma quietud. No jugaban, no hablaban, solo miraban un punto fijo en la pared. Estaban delgados, demasiado, sus mejillas hundidas, sus brazos como ramas secas. El reporte era correcto. Esto era desnutrición. Pero había algo más, una tristeza profunda, casi ancestral en sus miradas. Carmen se arrodilló. Intentó sonreír. Hola. ¿Cómo se llaman? Ninguno respondió. Solo uno, el más pequeño, levantó la vista. La miró directamente. No había curiosidad en sus ojos, solo resignación, como si supiera que ella no cambiaría nada, que era solo una visitante más en su mundo de silencio. Carmen extendió una mano. El niño retrocedió. Un movimiento casi imperceptible, pero lleno de un miedo que no correspondía a su edad. La anciana observaba desde el umbral. Su sombra se proyectaba larga y afilada en el suelo. No hablan mucho, dijo. Son de la tierra, silenciosos. Carmen se levantó. El corazón le latía con fuerza. Sentía el sudor frío en su nuca. Necesito hacerles una revisión médica. Y necesito hablar con los padres. La anciana soltó una risa seca, un sonido que no tenía nada de alegría. Aquí todos somos familia. No dijo más. Se dio la vuelta y caminó hacia la cocina, dejando a Carmen sola con los niños silenciosos y el eco de esa frase. Aquí todos somos familia. Una frase que debería ser reconfortante. Pero que en ese rancho, en esa penumbra, sonaba como una amenaza. Carmen sacó su libreta. Sus manos temblaban ligeramente. Anotó la fecha, la hora, el estado de los niños. Pero, ¿cómo se describe el alma rota de un niño en un formulario? ¿Qué casilla se marca para el horror que se esconde a plena vista? Miró a los niños de nuevo. Y entonces lo notó. Algo que había pasado por alto. Una similitud inquietante en sus rasgos. Más allá del parecido familiar. Tenían los mismos ojos, la misma forma de la mandíbula, la misma caída de los párpados. No parecían hermanos. Parecían réplicas, ecos de un mismo rostro. Un pensamiento terrible y lógico cruzó su mente. Lo desechó al instante. Era imposible. Era una locura. Pero la idea se quedó ahí, flotando en el aire denso y dulce de la casona, como una espora, esperando el momento de germinar. Carmen pasó 2 horas en el rancho. 2 horas de respuestas evasivas, de silencios que gritaban. Los padres, o quienes decían serlo, eran un hombre y una mujer de unos 40 años. Hermanos. Lo dijeron sin pudor. Somos los únicos que quedamos de nuestra generación. Vivían en la casona con la anciana, su madre, y los niños, los hijos de ambos. Carmen sintió náuseas. El manual del DIF no tenía un capítulo para esto. ¿Ustedes son pareja?, se atrevió a preguntar con la voz apenas un susurro. El hombre, de mirada opaca y manos callosas, la miró sin entender. Somos hermanos, repitió, y ellos son nuestros hijos, los herederos. ¿Herederos de qué?, preguntó Carmen. El hombre sonrió por primera vez, una sonrisa vacía. De la tierra. La tierra solo se queda en la sangre pura. Sangre pura. La frase resonó en la cabeza de Carmen. Sintió el frío de las paredes de adobe en su espalda. El olor dulzón se hizo insoportable. Comprendió que no era podredumbre de fruta, era el olor de la genética pudriéndose, de la vida misma estancada en un ciclo vicioso. Cuando salió del rancho, el sol comenzaba a caer. El cielo se teñía de naranja y violeta.
una belleza brutal que contrastaba con la fealdad que acababa de presenciar. Condujo de vuelta a la ciudad con las ventanas abiertas, intentando que el viento se llevara el olor de esa casa, el olor de ese secreto. Pero el olor ya estaba dentro de ella, en su memoria, en su conciencia. Al llegar a su pequeño apartamento, no encendió la luz. Se sentó en la oscuridad. El temblor en sus manos había regresado. Esto no era un caso de desnutrición. Esto era un monstruo con raíces profundas. Un monstruo que se alimentaba de la inocencia y que vivía protegido por el silencio y la tradición. Carmen sabía que tenía que hacer algo, pero no sabía por dónde empezar. El sistema para el que trabajaba estaba diseñado para problemas simples, para padres que olvidaban una vacuna, para familias que necesitaban una despensa. No estaba preparado para esto. Nadie estaba preparado para esto. Se levantó y fue al baño. Se miró en el espejo. La joven idealista que había entrado a ese rancho ya no estaba. En su lugar, había una mujer con el horror reflejado en los ojos. Abrió la llave del agua fría y se mojó la cara. Una y otra vez. Tratando de lavar no la suciedad, sino la verdad. Pero la verdad era como el aceite. Se negaba a mezclarse con el olvido. Flotaba en la superficie de su mente, imposible de ignorar. A la mañana siguiente, Carmen llegó a la oficina antes que nadie. El sol apenas se asomaba por las ventanas. La ciudad todavía dormía. Pero ella no había pegado ojo. Pasó toda la noche redactando su informe. Cada palabra pesaba 1 tonelada. Cada frase era un golpe en el teclado. Indicios de relación incestuosa continuada. Niños con grave retraso en el desarrollo y desnutrición crónica. Aislamiento geográfico y social extremo. Creencias familiares anómalas sobre la herencia y la pureza de sangre. Imprimió el documento. Las hojas se sentían calientes al tacto, como si contuvieran la fiebre de ese rancho. Esperó a que llegara su supervisor, Ricardo. Un hombre de 50 y tantos, a punto de jubilarse. Un hombre que ya lo había visto todo. O eso creía él. Cuando Ricardo llegó, con su café en una mano y el periódico en la otra, Carmen lo interceptó. «Ricardo, necesito hablar contigo. Es urgente». Él la miró por encima de sus gafas. Vio su rostro pálido, sus ojeras. Suspiró. «Pasa a mi oficina, Mendoza». Carmen entró. La oficina de Ricardo era un santuario de la burocracia. Pilas de expedientes, fotos de sus hijos en la universidad, un calendario con un gatito, un mundo ordenado, predecible. Carmen puso el informe sobre su escritorio. «Es sobre el caso 34B, el rancho en Morelos». Ricardo tomó el informe sin mucho interés. Le dio un sorbo a su café. Comenzó a leer. Al principio, su expresión era de aburrimiento. Luego, de ligera molestia. A la mitad de la primera página, dejó la taza de café. Sus ojos se movieron más rápido sobre las líneas. Su ceño se frunció. Cuando terminó la última página, se quedó en silencio. Miraba el papel, pero sus ojos estaban perdidos. No dijo nada durante 1 minuto entero. Carmen podía oír el tic-tac del reloj de pared. Cada segundo era una eternidad. Finalmente, Ricardo levantó la vista. Su rostro había perdido el color. «Mendoza, ¿estás segura de esto?» «Completamente», dijo Carmen. Su voz sonaba firme, aunque por dentro era un manojo de nervios. Ricardo se frotó la cara con las manos. El gesto de un hombre abrumado. Esto es demasiado grande para nosotros, Carmen». «¿Qué quieres decir?», preguntó ella, sintiendo una bola de hielo formándose en su estómago. «Quiero decir que esto no es desnutrición.
Esto es un delito. Varios delitos. Y cae fuera de nuestra jurisdicción. Esto es para el Ministerio Público. Ricardo se levantó y caminó hacia un archivero. Sacó un formulario de color azul. El formato de derivación interinstitucional. El principio del fin para muchas buenas intenciones. Llena esto, le dijo, extendiéndole el papel. Describe los hechos de manera concisa, sin opiniones, solo hechos. Lo enviaremos al MP y ellos se encargarán. ¿Se encargarán? ¿Cuándo? ¿Cómo? Insistió Carmen. Esos niños están en peligro. Ahora mismo. Ricardo la miró con una mezcla de pena y cansancio. La mirada de un hombre que había perdido la fe hacía mucho tiempo. Carmen, eres nueva en esto. Así funcionan las cosas. Nosotros reportamos. Ellos investigan. Hay un proceso. Un proceso. La palabra sonaba obscena en ese momento. El horror no entendía de procesos. El hambre no esperaba un sello oficial. Carmen tomó el formulario azul. Se sentía frío, inerte. El símbolo de un sistema que no estaba diseñado para salvar gente, sino para mover papeles de un escritorio a otro. Salió de la oficina de Ricardo. El murmullo de la oficina comenzaba a llenar el espacio. Teléfonos sonando. Risas junto a la cafetera. La normalidad. Una normalidad que a Carmen le pareció grotesca. Se sentó en su cubículo. Miró el formulario azul y sintió la primera grieta en su idealismo. La primera vez que la realidad le mostraba sus dientes. El sistema no era un salvador, era un laberinto. Y en el centro de ese laberinto, los niños del rancho, la arboleda escondida, seguían esperando. En silencio. La tinta del bolígrafo se deslizaba sobre el formulario azul. Cada letra era una traición, un resumen estéril del horror. Carmen escribía, y con cada palabra sentía que se alejaba más de los niños y se acercaba más a la máquina. La máquina burocrática que todo lo tritura, que convierte gritos en expedientes y lágrimas en números de folio. Menores en situación de riesgo. Una frase pulcra, profesional. Una mentira. No estaban en riesgo, estaban en el infierno y ella estaba llenando el papeleo para registrar su dirección. Terminó. Firmó. Sintió como si firmara una rendición. Entregó el formulario a Ricardo. Él asintió. Lo puso en una bandeja de salida. Bien hecho, Mendoza. Ahora, a lo que sigue. Tengo aquí un caso de ausentismo escolar en la colonia Progreso. A lo que sigue. Como si nada. Como si el rancho fuera solo un mal trago de café por la mañana. Carmen no se movió. ¿Y ya? ¿Eso es todo?, preguntó. Ricardo la miró, esta vez con impaciencia. El MP nos notificará cuando abran la carpeta de investigación. Puede tardar semanas. O meses. Así es esto. Semanas. Meses. El tiempo de la burocracia. Un tiempo que los niños del rancho no tenían. Carmen salió de la oficina. El aire acondicionado del pasillo le pareció helado. O quizás era el frío que nacía dentro de ella. El frío de la impotencia. Se sentó en su cubículo. Miró el teléfono. Podía esperar. Podía ser una buena empleada. Podía confiar en el sistema. Pero la imagen de los niños silenciosos no se lo permitía. Sus ojos vacíos la acusaban. Tomó su bolso y salió del edificio. No pidió permiso. No le dijo a nadie a dónde iba. Por primera vez, iba a romper las reglas. Porque las reglas estaban diseñadas para proteger al sistema. No a las personas. La sede del Ministerio Público era un edificio gris, imponente y anónimo. Un lugar donde la justicia se administraba con la misma pasión que la contabilidad. Carmen esperó 1 hora en una sala con sillas de plástico naranja. El aire olía a limpiador barato y a desesperación.
Finalmente, una voz monótona la llamó. Carmen Mendoza. La atendió un hombre de traje mal cortado y corbata floja. Se presentó como el licenciado Juárez. No la miró a los ojos. Su atención estaba dividida entre ella y la pantalla de su computadora. Carmen le explicó la situación, con urgencia, con la voz cargada de la atrocidad que había visto. Habló del incesto, de la desnutrición, de los niños que parecían fantasmas. El licenciado Juárez tecleaba mientras ella hablaba. Clic, clic, clic. El único sonido que parecía importarle. Cuando Carmen terminó, el silencio se apoderó de la pequeña oficina. Juárez no dijo nada. Solo miraba su monitor. El cursor parpadeaba. ¿Y bien?, preguntó Carmen, incapaz de soportar más la indiferencia. Juárez suspiró. Un suspiro largo y cansado. Mire, señorita Mendoza, el reporte del DIF aún no nos llega oficialmente. Sin el papel, no hay caso. Pero le estoy diciendo lo que vi. Soy una trabajadora social. Soy un testigo. Usted es una empleada de otra dependencia, corrigió él, sin una pizca de emoción. Necesitamos el canal oficial, el formulario correcto, el sello correspondiente. Señaló una pila de carpetas en su escritorio. Todo esto es urgente, señorita. Todos tienen una historia terrible. Tenemos que seguir un orden. El sistema no buscaba justicia. Buscaba ordenar el horror en carpetas, clasificarlo, archivarlo hasta que fuera olvidado. Pero los niños, susurró Carmen. Si hay un delito flagrante, mande una patrulla. Pero para abrir una investigación por lo que usted dice, que es básicamente el estilo de vida de una familia, necesitamos pruebas contundentes. Fotos, grabaciones, testimonios jurados. ¿Tiene algo de eso? Carmen negó con la cabeza. Entonces, por ahora, solo son dichos, concluyó él. Cuando llegue el informe del DIF, se evaluará y se le asignará un investigador. Vuelva en unas semanas. Dio por terminada la conversación. Volvió a su pantalla. Clic, clic, clic. Carmen se quedó de pie un momento. Sintió el suelo frío bajo sus pies. La luz fluorescente del techo zumbaba. Un sonido que se metía en su cabeza y lo taladraba todo. Quiso gritar. Quiso volcar el escritorio. Quiso sacudir a ese hombre hasta que la humanidad regresara a sus ojos. Pero no hizo nada. Se dio la vuelta y caminó hacia la salida. Cada paso era pesado, como si caminara bajo el agua. Afuera, la luz del sol la cegó. El ruido de la ciudad la golpeó. Pero ella solo sentía el silencio helado de esa oficina. El silencio del sistema. El silencio que permite que los monstruos prosperen. No regresó a la oficina. Condujo sin rumbo por la ciudad. La rabia inicial dio paso a una determinación fría. Si el sistema no iba a hacer nada, ella lo haría. Se detuvo en un café internet. Abrió el mapa de Morelos. Buscó el rancho La Arboleda Escondida. Y luego buscó el pueblo más cercano. San Miguel de las Rocas, a 10 kilómetros del rancho. Un punto en el mapa. Una posibilidad. Alguien en ese pueblo tenía que saber algo. La historia no nace de la nada. Las atrocidades echan raíces, y las raíces se extienden. San Miguel de las Rocas era un pueblo que vivía del recuerdo. Casas de colores deslavados. Una plaza con una fuente seca. Ancianos sentados en las bancas, viendo pasar un tiempo que ya no les pertenecía. Carmen estacionó el auto cerca de la iglesia. Y empezó a caminar, a preguntar. Las primeras respuestas fueron muros de silencio. Miradas que se desviaban. No somos de por aquí. De ese rancho no sabemos nada. Mejor no se meta, señorita.
El miedo era una niebla espesa que lo cubría todo. Un miedo viejo, heredado, como la tierra del rancho. Entró en la única tienda del pueblo. Compró una botella de agua. La mujer que atendía, una señora de manos ásperas y mirada triste, le cobró en silencio. Carmen decidió intentarlo una última vez. Busco información sobre la familia del rancho La Arboleda Escondida, los Velasco. La mujer se congeló. Su mano, que iba a tomar el dinero, se detuvo en el aire. Miró a ambos lados de la calle. Se inclinó sobre el mostrador. Nadie habla de ellos, susurró. Traen mala suerte. Necesito saber. Hay niños en peligro. La palabra niños pareció romper algo en la mujer. Una grieta en el muro de miedo. Vaya a la notaría vieja, dijo en voz baja. La que está al final de la calle. Pregunte por don Mateo. Él era el escribano. Él conoció al abuelo, al que empezó todo. La mujer se enderezó, tomó el dinero y no volvió a mirarla. La conversación había terminado. La notaría vieja era una casa a punto de derrumbarse. El letrero de madera estaba carcomido. Notaría pública número 3 inches. Carmen tocó la puerta. Un anciano de ojos acuosos y piel casi transparente le abrió. Era don Mateo. Lo invitó a pasar a una sala llena de libros y papeles amarillentos. El aire olía a polvo y a tiempo encapsulado. Carmen se sentó y le contó lo que había visto. Don Mateo la escuchó sin interrumpir. Asentía de vez en cuando. Como si la historia que Carmen contaba fuera un eco de algo que él ya sabía. Cuando ella terminó, el anciano se levantó. Caminó hacia un estante de metal. Buscó entre legajos atados con cordeles. Sacó una carpeta gruesa, de cartón. Sopló el polvo y la puso sobre la mesa. El testamento de don Eliseo Velasco, dijo. El origen de la maldición. Abrió la carpeta. Las páginas eran frágiles. La caligrafía, elegante y enrevesada. Yo lo transcribí cuando era joven, dijo don Mateo. Mi primer trabajo, aún recuerdo el frío que sentí al escribir estas palabras. Señaló un párrafo con un dedo tembloroso. La tierra es una, indivisible, como nuestra sangre. No será partida ni vendida. Pasará íntegra a un solo heredero en cada generación. Hizo una pausa. Hasta ahí todo normal, un viejo aferrado a su patrimonio. Pasó la página. Pero luego, viene esto. Su dedo se posó en otra línea. Y para que la sangre no se debilite con extraños, el heredero deberá ser fruto de la misma cepa. Un Velasco nacido de dos Velasco. Solo la sangre pura es digna de esta tierra pura. Carmen sintió un vacío en el pecho. Las palabras del hombre en el rancho. La tierra solo se queda en la sangre pura. No era una locura suya, era una ley familiar escrita con tinta y veneno. La primera generación no lo cumplió del todo. Continuó don Mateo. Se casaron entre primos hermanos. La iglesia lo permitió. El pueblo murmuró, pero lo aceptó. Pero la siguiente generación, no había más primos. El silencio del anciano fue más elocuente que cualquier palabra. Los hijos de ese matrimonio, un hermano y una hermana, susurró Carmen. Se encerraron en el rancho, confirmó don Mateo. Se aislaron del mundo y cumplieron el testamento, al pie de la letra. Tuvieron su primer hijo. El pueblo se horrorizó. El cura fue a hablar con ellos. Lo echaron a punta de escopeta. Nadie volvió a molestarlos. ¿Las autoridades no hicieron nada? Don Mateo soltó una risa amarga. Señorita, en aquellos años, lo que pasaba de la tranca de un rancho para adentro era ley del dueño. El cacicazgo. El gobierno prefería no ver. Era más fácil.
El sistema no falló ayer. Llevaba fallando décadas, generaciones enteras. Su fracaso era la base sobre la que se construyó esa atrocidad. Pero hay algo más, dijo don Mateo, bajando la voz. Algo que no está en el testamento. El testamento habla del heredero, del elegido, del puro, pero no dice qué hacer con los otros. ¿Los otros?, preguntó Carmen. Los hijos que nacen mal, dijo el anciano, y la palabra mal sonó terrible en sus labios. Los que nacen con el sello del pecado visible, con un defecto, con una enfermedad. ¿Qué pasa con ellos, don Mateo? El anciano cerró los ojos. El dolor en su rostro era el de todo un pueblo que supo y cayó. Se dice que en el rancho hay un lugar, detrás de la casona. Lo llaman el Jardín de los Inocentes. Ahí, la tierra reclama lo que no le sirve. Ahí los devuelven a la tierra. Carmen se levantó de golpe. La silla cayó al suelo con un ruido sordo. La sangre se le fue a los pies. La sala empezó a dar vueltas. Tuvo que apoyarse en la mesa para no caer. El olor a papel viejo se mezcló con un sabor a bilis en su boca. No era un jardín. Era un cementerio. Un cementerio clandestino para bebés. La revelación fue un golpe físico. Un puñetazo en el estómago que le sacó el aire. Miró a don Mateo. El anciano tenía lágrimas en los ojos. Lágrimas viejas, secas. Todos en el pueblo lo saben, dijo. Nadie hace nada. Es un miedo que se hereda, como su maldita tierra. Carmen salió de la notaría sin despedirse. Caminó a ciegas hacia su auto. El sol de la tarde le quemaba la piel. Pero ella sentía un frío polar, el frío de las tumbas sin nombre. Se sentó al volante y vomitó. Vomitó la impotencia. Vomitó el miedo del pueblo. Vomitó la indiferencia del licenciado Juárez. Cuando no le quedó nada dentro, se limpió la boca con el dorso de la mano. Su mano temblaba sin control, pero su mirada era dura, fija. Ya no había rabia, ni miedo, solo una certeza helada. Tenía que volver al rancho. Tenía que encontrar ese jardín. Necesitaba la prueba que el sistema le exigía. Aunque tuviera que desenterrar el infierno con sus propias manos. La noche cayó sobre Morelos. Una oscuridad espesa, sin estrellas. Como si el cielo supiera lo que iba a pasar y se hubiera cubierto con un manto de luto. Carmen no volvió a la ciudad. Esperó en su auto, estacionado en un camino de tierra a 1 kilómetro del rancho. El motor apagado. Las luces apagadas. Solo el sonido de su propia respiración y el latido de su corazón. Un tambor de guerra en medio del silencio. Había comprado una pala en una ferretería de carretera. Una linterna, guantes, herramientas para profanar un secreto. No tenía un plan, solo un objetivo. La locura de la idea era total. Una trabajadora social, sola, en medio de la nada, a punto de entrar sin permiso a un lugar donde la vida valía menos que la tierra. Era un suicidio. Pero la imagen de los niños silenciosos era más fuerte que el instinto de conservación. La voz de don Mateo, hablando del Jardín de los Inocentes, era un eco que ahogaba el miedo. Esperó hasta la 1 de la mañana, la hora de los fantasmas, la hora en que el mundo de los vivos y el de los muertos están más cerca. Salió del auto. La noche era fría. El aire estaba cargado de humedad. Se puso los guantes. Tomó la pala y la linterna y empezó a caminar. La oscuridad la envolvió. Cada crujido de una rama bajo sus pies sonaba como un disparo. Cada ulular de un búho era una advertencia. Su cuerpo estaba tenso, un resorte a punto de romperse. Sentía el sudor frío recorrer su espalda. La adrenalina era un fuego líquido en sus venas.
Llegó al portón de madera. Estaba cerrado con la misma tranca simple, una invitación y una barrera al mismo tiempo. La empujó con cuidado. El rechinido fue atronador en el silencio de la noche. Se quedó inmóvil, escuchando. Nada. Solo el viento susurrando entre los árboles. Entró y se adentró en la boca del lobo. La casona era una silueta oscura contra un cielo aún más oscuro. Una sola luz parpadeaba en una de las ventanas. Un candil o una vela. Carmen bordeó la casa, manteniéndose en las sombras. El corazón le martilleaba contra las costillas. Cada sombra parecía un hombre vigilando. Cada ráfaga de viento, una voz. Detrás de la casona, el terreno se abría. Don Mateo había dicho: detrás, donde crecen los árboles más viejos. Vio una arboleda, un grupo de amates centenarios. Sus ramas se entrelazaban como dedos artríticos, creando una cúpula de oscuridad casi impenetrable. Se dirigió hacia allí. El olor dulzón era más intenso en esta zona. Se mezclaba con el aroma de la tierra húmeda. Era el olor de la descomposición. El olor de la muerte alimentando a la vida. Entró bajo la sombra de los árboles. El aire era más frío aquí. El silencio más profundo. Encendió la linterna. El haz de luz cortó la oscuridad. Bailó sobre el suelo. El suelo estaba cubierto de hojas secas, pero no era plano. Estaba lleno de pequeñas ondulaciones, pequeños montículos, demasiado pequeños para ser tumbas de adultos, demasiado regulares para ser formaciones naturales. Carmen sintió que las piernas le flaqueaban. Se arrodilló. El frío de la tierra se filtró a través de sus pantalones. Apartó las hojas de uno de los montículos. La tierra debajo estaba más suelta, más oscura. No había una cruz, no había una lápida. Solo una piedra lisa y plana, como las que se encuentran en el lecho de un río. Una marca anónima. Apagó la linterna y se quedó a oscuras. El sonido de su propia respiración era entrecortado. Inhaló el aire fétido y lloró, en silencio. Lágrimas calientes que rodaban por su rostro frío. Lloró por los bebés sin nombre. Por las vidas que fueron un error de cálculo genético. Por los inocentes sacrificados en el altar de una tradición demente. Lloró hasta que se le secó el alma. Luego, se limpió la cara. Encendió la linterna de nuevo. Tomó la pala y empezó a cavar. La pala se hundía con facilidad en la tierra blanda. Cada palada era una profanación y un acto de justicia. El trabajo era agotador. El miedo y el esfuerzo físico la estaban vaciando. Sus brazos ardían, su espalda dolía, pero seguía cavando, impulsada por una furia fría. A unos 40 centímetros de profundidad, la pala golpeó algo. No era una roca. El sonido fue sordo, orgánico. Carmen se detuvo. El corazón se le paró por un segundo. Se arrodilló y con las manos enguantadas empezó a apartar la tierra. Primero sintió una tela, áspera, un trozo de arpillera, y debajo algo pequeño, frágil. Sacó la linterna de su boca y apuntó el haz de luz. Eran huesos, diminutos, blancos, un esqueleto del tamaño de una muñeca. Un cráneo pequeño, frágil como una cáscara de huevo, costillas finas como agujas. Carmen dejó escapar un gemido ahogado. Retrocedió de espaldas, cayendo sentada. La pala cayó de sus manos. El horror era absoluto, total. No era una sospecha, no era un rumor, era una verdad desenterrada, una verdad hecha de calcio y polvo. Miró el pequeño esqueleto. Y entonces vio algo más. El cráneo. Tenía una forma extraña, alargada en la parte posterior. Las cuencas de los ojos eran demasiado grandes, eran las marcas.
las marcas del incesto, la herencia visible del pecado. Este niño no había sido solo asesinado, había sido juzgado y condenado por su propia biología. De repente, un ruido, el crujido de una rama a sus espaldas. Carmen se congeló, apagó la linterna. Se quedó inmóvil en la oscuridad, su respiración atrapada en su garganta. Escuchó pasos, lentos, pesados. Alguien se acercaba. La luz de un candil se filtró entre los árboles, proyectando sombras danzantes, aterradoras. Carmen se arrastró detrás del tronco de un amate. Apenas se atrevía a respirar. La figura se detuvo a pocos metros de donde ella estaba. Era el hombre del rancho, el hermano, el padre. Sostenía el candil en una mano y un machete en la otra. La luz anaranjada iluminaba su rostro. Su expresión era indescifrable, ni enojado, ni sorprendido, solo vacío. Miró el agujero que Carmen había cavado. Miró los pequeños huesos expuestos, y luego, lentamente, giró la cabeza, y miró directamente hacia el árbol donde ella se escondía. No la veía, no podía verla, pero la sentía, como un animal que siente la presencia de un depredador. «Sé que está ahí», dijo. Su voz era plana, monótona, el sonido de la locura tranquila. La tierra me lo dijo. Carmen sintió que el mundo se desvanecía. El terror era un nudo de hielo en su vientre. Estaba atrapada. El hombre levantó el machete. La hoja brilló a la luz del candil. «No debió venir», dijo. «Esta tierra no es para los de afuera. Esta tierra guarda nuestros secretos y se traga a los curiosos». Dio un paso hacia el árbol, luego otro. Carmen cerró los ojos. Esperó el golpe, el final. Pero en lugar del sonido del acero, escuchó un grito agudo, femenino. «¡Déjala!». Carmen abrió los ojos. La hermana, la madre, estaba parada a la entrada de la arboleda. Su camisón blanco ondeaba en el viento. Parecía un fantasma. «Ella no tiene la culpa», gritó la mujer. Su voz, por primera vez, estaba llena de emoción, de angustia. El hombre se detuvo. Miró a su hermana. «Nos ha traicionado a todos, Elena. Ha profanado un lugar sagrado». «No es sagrado», gritó Elena. «Es una tumba, la tumba de mis hijos». La palabra «mis hijos» resonó en la noche. Un acto de posesión, un acto de rebelión. «Son hijos de la tierra», replicó el hombre con una convicción demencial. «La tierra da y la tierra quita». «No, tú los quitaste», sollozó Elena. «Tú los juzgaste, tú decidiste cuáles no eran dignos». El hombre no respondió. Solo miraba a su hermana. Una conversación de décadas de locura y dolor se desarrollaba en esa mirada. «Vete», le gritó Elena a Carmen, sin mirarla. «Lárgate de aquí y no vuelvas». Carmen no lo pensó dos veces. Se levantó y corrió. Corrió como nunca antes en su vida. No miró atrás. Saltó la tranca y siguió corriendo por el camino de tierra. El sonido de la discusión a sus espaldas se fue apagando, reemplazado por el sonido de sus propios jadeos. Llegó al auto. Sus manos temblaban tanto que apenas pudo meter la llave en el contacto. Arrancó y aceleró. Condujo a toda velocidad por la oscuridad. Las luces del auto cortaban la negrura como cuchillos. En el espejo retrovisor no veía nada, solo la oscuridad total. Pero sentía sus miradas en su nuca, la mirada vacía del hombre y la mirada desesperada de la mujer. Llegó a Cuernavaca al amanecer. No fue a su casa. Fue directamente a la oficina del Ministerio Público. Sus ropas estaban sucias de tierra. Tenía rasguños en los brazos y la cara. Su cabello era un nido de hojas y ramas. Parecía una loca.
y se sentía como una. Entró al edificio gris. La misma recepcionista de la otra vez la miró con desprecio. Tengo que ver al licenciado Juárez. Es una emergencia. Tiene que esperar su turno, dijo la mujer sin levantar la vista. Carmen no esperó. Pasó corriendo junto al escritorio y se dirigió a la oficina de Juárez. Abrió la puerta sin tocar. Juárez estaba sentado en su escritorio, con su café y su periódico, como si el tiempo no hubiera pasado. Levantó la vista, molesto. Señorita Mendoza, ¿qué cree que...? Se calló al verla, al ver su estado, al oler la tierra y el miedo que emanaban de ella. Carmen se apoyó en su escritorio para no caerse. Hay un cementerio, dijo, sin aliento. En el rancho, un cementerio de bebés. Los matan cuando nacen con defectos. Lo vi. Desenterré a uno. Juárez la miraba. Su expresión era una mezcla de incredulidad y alarma. ¿Usted? ¿Qué? Balbuceó. Haga algo. Carmen gritó, y su voz se rompió en un sollozo. Por el amor de Dios, haga algo. El licenciado Juárez se levantó. Por primera vez, la miró como si fuera una persona, como si su dolor fuera real. Salió de detrás de su escritorio. La tomó suavemente por el brazo. Venga, siéntese. Tranquilícese. La llevó a una silla. Llamó a alguien por teléfono. Traigan un vaso de agua y llamen al comandante de la policía ministerial. Ahora. Carmen se sentó. El temblor no cesaba. Pero por primera vez, sintió una minúscula chispa de esperanza. Quizás el sistema, finalmente, iba a despertar. O quizás, solo estaba cambiando la forma de la pesadilla. El agua en el vaso de plástico temblaba. Reflejaba la luz fluorescente de la oficina en ondas nerviosas, como el estado del alma de Carmen. El comandante de la policía ministerial, un hombre robusto llamado Sandoval, la escuchaba con los brazos cruzados. Su rostro era una máscara de profesionalismo, impenetrable. Carmen repitió la historia, la visita, el testamento, el jardín, los huesos. Cada palabra le dejaba un sabor a ceniza en la boca. Cuando terminó, el silencio en la pequeña oficina de Juárez era absoluto. Sandoval miró a Juárez. Juárez miró a Sandoval. Un intercambio de miradas que excluía a Carmen. El lenguaje secreto de la burocracia. Allanamiento de morada, dijo Sandoval, finalmente. Profanación de una tumba, aunque sea clandestina. Alteración de una escena del crimen. No le hablaba a Carmen. Enumeraba delitos, sus delitos. Técnicamente, ella cometió varios ilícitos, licenciado, continuó Sandoval. Cualquier prueba que haya obtenido es inadmisible en un juicio. El hielo regresó al estómago de Carmen, más frío que nunca. ¿Están bromeando?, susurró ella. ¿Hablamos de mis delitos cuando hay niños siendo asesinados? Señorita Mendoza, no estamos bromeando, dijo Juárez, con un tono paternalista que le revolvió el estómago. Estamos tratando de hacer las cosas bien. Por el libro. Si vamos a ese rancho y no encontramos nada, el problema será para nosotros. Y para usted. Pero si encontramos algo, añadió Sandoval, y la defensa argumenta que todo se inició por una prueba obtenida ilegalmente, el caso se cae. Los responsables quedan libres. El sistema no buscaba justicia. Buscaba protegerse a sí mismo. Sus reglas eran más importantes que los resultados. Entonces, ¿qué van a hacer? Carmen, preguntó, la voz temblando de rabia. Vamos a hacer una visita de reconocimiento, dijo Sandoval. Sin orden de cateo. Iremos a hablar con la familia, ver el lugar. Si notamos algo sospechoso, entonces solicitaremos la orden al juez. ¿Una visita?
¿Van a avisarles que van a ir a buscar las tumbas de sus hijos? Es el procedimiento, señorita, dijo Juárez con un suspiro. El procedimiento. La palabra mágica que justificaba la inacción, que convertía la urgencia en un trámite. Carmen se levantó. La silla raspó el suelo. Mientras ustedes siguen su procedimiento, ellos están borrando las pruebas. ¿No lo entienden? La mujer, Elena, ella me ayudó. Está en peligro. Todos los niños están en peligro. Sandoval la miró fijamente. Usted ya hizo su parte, señorita. Ahora déjenos hacer la nuestra. Vaya a casa. Descanse. Nosotros nos encargamos. Nosotros nos encargamos. La frase más vacía del diccionario burocrático. La despidieron con palmaditas en la espalda, con promesas vagas. Carmen salió del edificio gris y caminó bajo el sol de la mañana. Se sentía sucia, usada, como si le hubieran robado su horror para convertirlo en un expediente más. El número de folio 34B bis. La secuela. No fue a casa. Sabía que no podría descansar. Sabía que no podía confiar. Volvió a su oficina en el DIF. La normalidad del lugar era surrealista. Sus colegas la miraron con curiosidad, su ropa sucia, su rostro desencajado. Ricardo, su supervisor, la llamó a su oficina. ¿Dónde diablos te metiste, Mendoza? El MP llamó. Dicen que te presentaste allá armando un escándalo. Su tono no era de preocupación, era de reprimenda. Fui al rancho, dijo Carmen. Anoche. Le contó lo que encontró. La expresión de Ricardo pasó de la molestia al pánico. «¡Estás loca!», exclamó, bajando la voz. «¿Sabes el problema en el que nos has metido? Saltaste la cadena de mando. Actuaste sin autorización. Esto es una violación grave del protocolo». Protocolo. Otra vez esa palabra. La Biblia de los cobardes. Salvé vidas, Ricardo. O lo intenté. Pusiste en riesgo a la institución, replicó él. Nuestra credibilidad. ¿Qué pasa si es mentira? Si te lo inventaste todo, quedaremos como unos incompetentes. La prioridad no eran los niños, era la imagen de la institución, la reputación, el qué dirán. Carmen lo miró, y por primera vez no vio a un jefe. Vio a un hombre pequeño, aterrado, un engranaje más en la máquina. «Me voy a casa», dijo ella. «Necesito una ducha». «Más te vale», dijo Ricardo. «Y no muevas un dedo más. No hagas más llamadas. No hables con nadie. ¿Entendido? Esto ya está en manos de la gente que sabe». Carmen asintió. Y mintió. La policía fue al rancho esa misma tarde. 2 patrullas, 6 agentes. Llegaron con las sirenas apagadas, como visitantes discretos. Carmen lo supo porque una de sus pocas amigas en el MP se lo contó por mensaje. Ya van para allá. Sandoval va al frente. Carmen esperó. Cada minuto era una tortura. Imaginaba la escena. A los agentes hablando con el hombre del machete. A Elena, aterrada, negándolo todo por miedo. A los niños, silenciosos, mirando la escena con sus ojos vacíos. Imaginaba a Sandoval caminando por el jardín, viendo la tierra removida donde ella había cavado. Y no haciendo nada. «Es tierra de siembra», diría el hermano. Y Sandoval se daría la vuelta y escribiría en su informe, «sin novedad». Pasaron 2 horas. 3. El teléfono de Carmen sonó. Era su amiga del MP. «¿Qué pasó?», preguntó Carmen, con el corazón en un puño. «Nada», dijo su amiga. La palabra cayó como una losa. «¿Cómo que nada?» «Fueron». Hablaron con la familia. Los Velasco negaron todo. Dijeron que eres una loca, una fanática religiosa que los acosa. El hermano, el tal Pedro, fue muy cooperativo. Les mostró todo el rancho.
¿El jardín?, preguntó Carmen. Hubo una pausa. Dice Sandoval que no hay ningún jardín, solo un huerto de calabazas detrás de la casa. Y sí, había un pedazo de tierra removida. Pedro les dijo que estaba preparando el terreno para sembrar maíz. Carmen sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Y los niños? Los vieron. El médico legista que iba con ellos los revisó por encima. Dijo que sí, están delgados, pero que es común en la zona. Nada que justifique una acción legal inmediata. ¿Y Elena, la mujer? No dijo una palabra, solo miraba al suelo. Su hermano habló por ella. Dijo que estaba nerviosa por la visita. Mentiras. Todo era una mentira perfectamente construida, y el sistema se la había tragado entera. Lo siento, Carmen, dijo su amiga. Sandoval cerró el reporte. Sin elementos para proceder. Caso archivado. Archivado. El horror clasificado y olvidado. Carmen colgó el teléfono. Se quedó mirando la pared de su apartamento. La habían derrotado. El sistema, con su pasividad. La familia, con su astucia. El miedo, con su poder paralizante. Había fracasado. Los niños seguían allí. Elena seguía atrapada. Y los bebés sin nombre seguían bajo los amates. O lo que quedaba de ellos. Porque seguramente, en ese momento, Pedro Velasco estaba borrando hasta el último rastro, esparciendo los huesos, arando la tierra, plantando calabazas sobre la memoria de sus propios hijos. La desesperación fue total, una ola negra que la ahogó. Se hizo un ovillo en el sofá, y por primera vez desde que todo empezó, consideró rendirse, dejarlo estar, salvar su trabajo, salvar su cordura, olvidar, como todos los demás. Pasaron 3 días, 3 días de silencio absoluto. Nadie la llamó, nadie la buscó. En la oficina la trataban con una distancia gélida, como a una apestada. Era la loca, la que causó problemas, la que se inventó una historia de terror. El caso 34B había desaparecido de los registros, como si nunca hubiera existido. Carmen empezó a dudar de sí misma. ¿Y si lo había imaginado todo? ¿Y si el estrés, el cansancio, la habían hecho alucinar? ¿Y si los huesos eran de un animal? ¿Y si las palabras de don Mateo eran solo el delirio de un anciano? La duda era un veneno lento, más eficaz que cualquier amenaza. El sistema no solo la había ignorado, la estaba volviendo loca, estaba convirtiendo su verdad en una fantasía. La noche del tercer día, alguien tocó a su puerta. Carmen se sobresaltó, no esperaba a nadie. Miró por la mirilla. No reconoció a la figura en el pasillo oscuro. Era una mujer, cubierta con un rebozo. Dudó en abrir, pero algo en la postura de la mujer, una urgencia silenciosa. Abrió la puerta, dejando la cadena puesta. ¿Sí? La mujer levantó la vista. Era Elena, la hermana, la madre. Su rostro estaba hinchado. Tenía un moretón oscuro en la mejilla. Sus ojos estaban llenos de un terror y una determinación que Carmen nunca había visto. «Ayúdeme», susurró Elena. Su voz era un hilo. «Se ha vuelto loco. Desde que fueron los policías. Dice que trajimos la desgracia, que la tierra está enojada». Hizo una pausa tragando saliva. Anoche se llevó a la niña. A la más pequeña. A Sofía. Dijo que había que hacer una ofrenda. Para calmar la tierra. Carmen sintió que la sangre se le helaba en las venas. ¿A dónde se la llevó?, preguntó, mientras sus manos luchaban por quitar la cadena de la puerta. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas. «Al jardín», sollozó. Dijo que ya no era digna, que sus ojos habían visto demasiado.
La va a matar. No hubo tiempo para pensar, ni para llamar a la policía que no le creería, ni para contactar a un sistema que le había dado la espalda. Esto ya no era un caso. Era una carrera contra la muerte. ¿Dónde está él ahora?, preguntó Carmen, mientras abría la puerta por completo y dejaba entrar a Elena. Se fue al pueblo a comprar aguardiente, dijo Elena, temblando. Siempre bebe antes, para darse valor, para matar a su propia hija. La frase no dicha flotaba en el aire de la pequeña sala. Carmen tomó su teléfono. Sus manos se movían con una velocidad que no sabía que poseía. No llamó a Sandoval. No llamó a Juárez. Buscó el número de una sola persona. La reportera de nota roja de un periódico local. Una mujer cínica y dura a la que había conocido en un seminario. Una mujer que vivía para las exclusivas, que amaba el olor de la sangre y la cinta amarilla. Una mujer que no creía en procedimientos, solo en la historia. Ana, soy Carmen Mendoza, la del DIF. Tengo una historia que hará que te ganes un premio nacional. Pero tienes que moverte ahora, y tienes que traer una cámara. El viaje de vuelta al rancho fue una pesadilla de alta velocidad. Carmen conducía. Elena iba a su lado. Un ovillo de terror silencioso. Detrás, en otro auto, venían Ana, la reportera, y su fotógrafo. Carmen les había explicado todo en una llamada de 3 minutos. Lo suficiente para que el instinto depredador de Ana se activara. Si es verdad, te deberé una muy grande trabajadora social, había dicho. Si es mentira, me encargaré de que nunca vuelvas a trabajar en este estado. Una apuesta, todo o nada. Llegaron al camino que llevaba al rancho. Las luces de los autos apagadas avanzaron en la oscuridad. ¿Dónde está la niña?, susurró Carmen. La encerró. En el cuarto de herramientas, dijo Elena. Junto al pozo. El plan era simple. Y demencial. Elena entraría a la casa y se aseguraría de que Pedro no hubiera regresado. Carmen iría por la niña. Ana y su fotógrafo se esconderían y esperarían a que el monstruo apareciera para capturar la verdad en alta definición. Sin informes, sin sellos, solo la cruda realidad. Carmen corrió hacia el cuarto de herramientas. La puerta estaba cerrada con un candado oxidado. Miró a su alrededor. Vio una piedra grande. La levantó y golpeó el candado una y otra vez. El metal contra el metal resonaba en la noche. Un sonido desesperado. El candado cedió. Abrió la puerta. Dentro, en un rincón, estaba la pequeña Sofía. Tenía unos 5 años. Estaba acurrucada en el suelo de tierra. Sus grandes ojos oscuros estaban abiertos de par en par, llenos de un terror que ningún niño debería conocer. No lloraba. En ese rancho, los niños aprendían a no llorar. Carmen se arrodilló. Sofía, soy Carmen. Vengo a ayudarte. La niña no se movió. Estaba paralizada por el miedo. Carmen la levantó en brazos. Era ligera como un pájaro. Piel y huesos. Salió del cuarto. Y entonces lo escuchó. El sonido de un motor. Pedro estaba de vuelta. Las luces de una camioneta vieja iluminaron el patio. Carmen se congeló. Estaba a la vista, con la niña en brazos. No había a dónde correr. Pedro bajó de la camioneta. Vio a Carmen. Vio a la niña. Y su rostro se transformó. La máscara de vacío se cayó. Y debajo, solo había una furia animal. Soltó un rugido y corrió hacia ellas. Sostenía una botella de aguardiente en una mano y en la otra, el machete. El mismo machete. Carmen retrocedió, apretando a Sofía contra su pecho. La niña escondió la cara en su hombro.
Pedro estaba a solo unos metros. El olor a alcohol y a rabia llegaba hasta ella. «¡Traidora!», gritó. «Me la robaste. Es el tributo. La tierra la reclama». Levantó el machete. La luna se reflejó en la hoja. Carmen cerró los ojos. Y en ese instante, el mundo explotó en una serie de flashes. Clic, 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 clic. El sonido de la cámara del fotógrafo. Pedro se detuvo, desorientado, cegado por los flashes. «¿Qué?», balbuceó. Ana, la reportera, salió de las sombras. Con el teléfono en la mano, grabando video. «Sonríe, monstruo», dijo con una calma helada. «Estás en vivo para todo México». La mañana siguiente, la historia estaba en todas partes. En la portada del periódico, en los noticieros matutinos, en las redes sociales. Las fotos eran brutales. Pedro con el machete en alto, Carmen protegiendo a la niña, el rostro del horror. Ya no eran dichos, ya no era la palabra de una loca. Era una prueba irrefutable. El sistema, avergonzado, humillado públicamente, tuvo que actuar. Y esta vez, actuó con una velocidad sin precedentes. Decenas de patrullas descendieron sobre el rancho. Peritos, antropólogos forenses, el licenciado Juárez y el comandante Sandoval estaban allí. Sus rostros sombríos, dando órdenes, tratando de parecer que siempre habían tenido el control. Encontraron el jardín, y no era un huerto de calabazas. Desenterraron los cuerpos, no uno, 12. 12 pequeños esqueletos, algunos envueltos en arpillera, otros simplemente arrojados a la tierra. 12 vidas borradas. La historia del rancho, la arboleda escondida, se convirtió en el escándalo nacional del año. Pedro Velasco fue arrestado. Nunca confesó. Siguió hablando de la tierra, de la sangre, de la herencia. Fue declarado mentalmente incompetente y encerrado en un hospital psiquiátrico de máxima seguridad. Elena y los otros niños fueron puestos bajo la protección del DIF. Fueron llevados a un refugio en la ciudad, lejos de la tierra que los había envenenado. El caso se cerró. La justicia, o algo parecido, había prevalecido. Carmen Mendoza se convirtió en una heroína anónima. El periódico de Ana mencionó a una valiente trabajadora social, pero nadie en su oficina la felicitó. Al contrario, una semana después, fue llamada a la oficina de Ricardo. Sobre el escritorio había una carta. Debido a las repetidas violaciones de protocolo y a la exposición mediática negativa a la que sometió a esta institución, leyó Ricardo, sin mirarla a los ojos. Hemos decidido terminar su contrato. Estaba despedida. El sistema la había usado para limpiar su imagen, y luego la había desechado. Porque ella había demostrado que el sistema estaba roto, y el sistema no perdona a quienes exhiben sus fallas. Carmen no discutió. Tomó la carta y salió de la oficina con la cabeza en alto. Había perdido su trabajo, pero había salvado a Sofía y había dado un nombre a los 12 inocentes. A veces, hacer lo correcto tiene un precio. Y ella estaba dispuesta a pagarlo. Meses después, Carmen visitó a Elena y a los niños en el refugio. Estaban en un programa especial. Terapeutas, médicos, maestros. Elena todavía tenía la mirada triste. Pero ya no había terror en sus ojos. Había empezado a trabajar en la cocina del refugio. Los niños, por primera vez, estaban aprendiendo a ser niños, a jugar, a reír. Sofía corrió hacia Carmen y la abrazó. Un abrazo pequeño, pero lleno de fuerza. «Hola», dijo. Fue la primera palabra que Carmen le escuchó decir, y en esa simple palabra estaba toda la victoria, toda la justificación. El horror del rancho, la arboleda escondida,
nunca será olvidado. Se convirtió en un caso de estudio, en una advertencia. La tierra fue expropiada por el gobierno. La casona fue demolida. Hoy es solo un campo vacío. Pero a veces, por las noches, los habitantes de San Miguel de las Rocas dicen que se puede escuchar el viento. Y que el viento suena como el llanto de niños. Un llanto que finalmente fue escuchado. Soy Padre del Valle, y nos vemos en la próxima Realidad México.